Saludos, apreciados Javerín, bienvenidos al programa Yahad. En esta ocasión, continuando con esta serie explorando los hechos de los emisarios, una serie que estamos desarrollando nuestro apreciado maestro Immanuel y mi persona. Saludos, apreciado Immanuel. Muchas gracias, estimado Rabí, muchas gracias a todos los presentes. Es un gusto estar nuevamente otra semana aquí compartiendo esta hermosa lectura del libro de Maaseach Elohim y hoy con nuevos temas muy interesantes. Así es, continuamos explorando, indagando sobre este interesante texto y, como decíamos la vez anterior, tratando de trasladarnos de cierta manera a 2000 años atrás y comprender el texto en contexto. Pero hoy no quisiera comenzar sin enviarle un saludo a nuestra apreciada Tomasa Villalobos, diciéndole que estamos con ella en su dolor, sentimos la pérdida que ha tenido y nuestras tefilot, nuestros mejores deseos con ella para que el Todopoderoso la consuele junto a todos aquellos que del pueblo de Israel necesitan consuelo. También quiero recordarles que existen una serie de programas virtuales que están tomando lugar todas las semanas, programas del movimiento Naxtratí, por ejemplo, el boletín semanal acerca de reflexiones también de la Parashat Shavua, en el cual forman parte diferentes Javerim, diferentes maestros, diferentes expositores. También recordarles que existe un grupo en WhatsApp, Musar Torah, únicamente para las damas, y animamos a todas aquellas que estén interesadas en ser partícipes, pues tomen provecho de ello. También existe la lectura semanal del libro La Puerta Estrecha, dirigido por nuestro apreciado maestro Immanuel, con la colaboración de otros maestros y Javerim. Así que existen diferentes programas virtuales semanales, los cuales creo que sería muy bueno aprovechar esta ocasión en que las dificultades por las que todos estamos pasando nos han permitido echar mano de las redes sociales y unirnos de cierta manera a través de estos medios. Así que les animamos a que sean partícipes de estas agrupaciones en contexto virtual. Pues hoy, apreciado Immanuel, como de costumbre, vamos a estar leyendo el texto y posteriormente comentando. No quería empezar antes, apreciado Immanuel, sin crear brevemente un contexto para que nuestra audiencia pueda comprender un poquito acerca de lo que estamos tratando. Pues nos encontramos básicamente en la segunda parte del capítulo 2 del libro de Hechos. Ustedes saben, aún continuamos tratando los hechos en Jerusalén. Acaban de añadirse 30 personas, 30 seguidores de Yahushua, las cuales dice el autor que frecuentemente se reunían en la comunidad en Jerusalén para participar de tres eventos muy interesantes. Primeramente, Torat HaShiluchim, la enseñanza de los emisarios. En otras palabras, que los emisarios en este caso son los transmisores de la enseñanza de Josué. Además de eso, el autor nos habla de Hitchaberut, es decir, la vida en común, socializar, estar pendientes los unos de los otros, el crecimiento de la comunidad. Y también en términos muy básicos como es Betziat Alechem, concepto que hablamos la semana pasada, el partimiento del pan, es decir, las comidas comunitarias, algo tan personal que también era parte ya comunitaria. Y también se mencionó las tefilot o los servicios rituales, espirituales. No olvidemos lo importante de la tefilá. No olvidemos que la tefilá es un medio de conexión a través del cual la persona tiene como objetivo transformarse a sí mismo, no buscar la transformación
del Todopoderoso, sino la transformación de nuestras vidas. Es decir, estar en sincronía con el Todopoderoso, y existen estos dos ejercicios espirituales, uno personal y uno comunitario, Tfilat Yahid y Tfilat Tzibur. Pues la semana pasada leímos la sección 2.8, donde tratamos específicamente el capítulo 3 y los primeros versículos del libro de Hechos, donde tomó lugar la curación en el Bet HaMikdash de un hombre que había nacido cojo. Y esto había tomado lugar nada más y nada menos en el segundo sacrificio Tamid en el templo, el sacrificio continuo. Yohanan, Simón, Kefá, se llegaron a Jerusalén, al templo específicamente, en el pórtico de Salomón, para ser partícipes de ese ritual que iba a tomar lugar en el templo. Y allí leímos cómo se había encontrado con esta persona coja de nacimiento pidiéndose de acá. Y entonces los Elohim, Yohanan y Simón Kefá, acuden a la autoridad de Rabbi Joshua y piden la curación de esta persona enferma. Y lo interesante, no quiero dejarlo pasar porque se mencionó en la semana pasada, pero no abordamos al respecto, es que esto estaba tomando lugar en la puerta hermosa del templo. Y claro, pues no sabemos así a cierta definitivamente dónde es, o sea, cuál de las puertas es la puerta hermosa, porque este nombre, la hermosa, no es empleado por otros historiadores que hablan del templo en la época, pero yo abogaría, y quizás Immanuel estaría de acuerdo conmigo, o de lo contrario, pues puede compartir también su visión. Yo abogaría porque esta puerta es la misma que estaba tomando lugar cuando tomaba aquellos eventos o aquellas reuniones privadas de Josué y sus primeros discípulos frente al monte de Olivos. En otras palabras, si tenemos noción de las implicaciones mesianistas de lo que pasaba en la puerta que quedaba frente al monte de los Olivos, donde tomaron lugar todos los discursos de Josué, y de hecho los discursos en privado en el monte que son descritos como frente al templo, si tenemos noción de lo que el judío en aquella época entendía de aquella puerta, las implicaciones, el tema se aclara de mucho mejor manera. Está registrado en literatura antigua que estaba la expectativa en la mente del judío en aquel entonces de que el Mashiach entraría por esa puerta, la puerta que está frente al monte de los Olivos. Y es lo que estaba tomando lugar una y otra vez en los últimos días de la vida de Rabbi Joshua, antes de ser asesinado y antes de su resurrección. Así que estaba experimentándose, perdón, la presencia del Mashiach, del hijo de David tan esperado. El lamento en Geshmanim, todo esto, si lo concentramos en esta idea de una expectativa, de una esperanza de que el Mashiach sería manifestado en ese contexto geográfico, pues yo creo que toma más vida todos los eventos que se narran. Pues bien, siguiendo esta misma línea, hoy vamos a leer unas secciones muy ricas en información contextual. Voy a tratar de concentrar la idea, concretar la idea lo mejor posible. Así que este es el contexto. Continuamos con la curación de este hombre que nació cojo, y vamos hoy a leer la reacción de la élite y la reacción del resto del pueblo ante lo sucedido. Por supuesto, seguido por un discurso en el cual Simón Kefá va a ser testigo de Josué y de su reacción. Así que, sin más, voy a poner en pantalla el texto como de costumbre para que nuestro apreciado maestro nos pueda compartir la lectura. Muchas gracias. Vamos a comenzar a leer entonces la sección 2.
2.9, Rabí. Estamos en la 2.11. Discurso de Kefa, Yehoshua el siervo. Dice: mientras el hombre cojo sujetaba a Kefa y a Yohanan, toda la gente, llena de asombro, corrió hacia ellos en el pórtico de Shelomó. Cuando Kefa vio lo que estaba pasando, dirigió la palabra al grupo de dignatarios de Israel. ¿Por qué se maravillan de esto o por qué nos miran así? Como si por nuestra propia capacidad o piedad lo hemos hecho andar. El Todopoderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Todopoderoso de nuestros ancestros, dio honra a su siervo, Yehoshua, al que ustedes entregaron y negaron en presencia de Pilatos cuando éste había decidido soltarlo. Ustedes negaron al Kadosh, al Sadik, y pidieron que se les concediera un asesino, y dieron muerte al más eminente en lo que concierne a la vida, a quien el Todopoderoso resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Este hombre, a quien ustedes ven y conocen, ha sido fortalecido por perseverar en Yehoshua. Si esa perseverancia en él es la que le ha dado esta completa sanidad en presencia de ustedes. Este sería la sección 2.9. Esta sección, bueno, yo creo que tiene muchas cosas ricas para comentar. Yo creo que primeramente deberíamos aclarar justamente a quién va dirigido este discurso. Porque fíjese, Rabí, generalmente cuando dice ustedes le dieron muerte, se usa este tipo de afirmaciones para fortalecer el espíritu antisemita de la religión cristiana. Los judíos le dieron muerte a Yehoshua, el Mesías. Y por lo tanto, eso fue inspiración para que muchas atrocidades que cometió el cristianismo atacaran al pueblo de Israel. Entonces, la primera parte de este discurso, ¿a quién está dirigida y específicamente qué alcances tiene esta acusación de Kefa? Sí, sin dudas es una de las secciones quizás más mal comprendidas creo que en la semana, hace 2 semanas atrás, creo, si no me equivoco, también analizamos un texto muy similar, porque se pierde de vista la construcción o reconstrucción del discurso que está creando el autor del libro de Hechos. Es decir, el propio autor está creando, digamos, 2 tipos de audiencia y hace una pauta cada vez que va a dirigir un tópico o una sección del discurso en particular. Y solamente si tuviéramos presente esto, o sea, si entenderíamos el registro del autor en sus propias palabras, muchas de estas erradas percepciones del texto se hubiesen evitado. Claramente el autor está poniendo en boca de Shimon Kefa. Recuerden, esto es una reconstrucción de eventos históricos. No podemos suponer que 100% lo que está registrado acá fue lo que Shimon Kefa dijo en este discurso. No, es una reconstrucción basado en lo dicho. Así que lo primero es que Shimon Kefa está dirigiendo su primera sección a Anshe Israel. Esto es literalmente hombres de Israel o varones de Israel, pero no olvidemos que esto también es un título nobiliario. Es decir, el término Anshe o Ish en singular, Anashim en plural, hombres, señoría, hace referencia a personas de un alto estatus social, en este caso a la élite de Israel, y consecuentemente los culpa de haber entregado al Sadik, al Kadosh, al Mashiach. Posteriormente leeremos en la segunda sección del discurso, que leeremos más adelante, cómo ya Shimon dirige su segunda fase del discurso, la segunda parte del discurso, encabezándola por, si mal no me equivoco en esta ocasión, Ahim,
hermanos, esto es israelitas, en términos étnicos. Y va entonces a decir, ustedes obraron por ignorancia. Entonces, no puede ser que alguien acuse a alguien de haber hecho algo y luego vaya a decir al mismo grupo de personas, pero ustedes lo hicieron por ignorancia. No, hay que dividir a los líderes corruptos que obraron a sabiendas y aquellos que son parte del pueblo que no estuvieron presentes cuando Yehoshua estaba entre ellos. Como dijimos en aquella sección que hablamos de el evento de Shavuot o Pentecostés, Simón Kefá no puede estar culpando a todo el pueblo de Israel que ha venido de la diáspora como responsables de la muerte del rey de Israel. No, la responsabilidad cae sobre los líderes corruptos, la élite, que bien sabía lo que estaba sucediendo. Luego, el resto del pueblo tiene culpa por la pasividad que han tenido. Y la manera de remediar esto es que fuimos ignorantes al respecto, no comprendíamos todo lo que estaba pasando y Simón Kefá expondrá la manera de poder retornar. Lo que sí quiero rescatar acá, apreciado Immanuel, es que Simón Kefá y Yohanan, de hecho siempre encabeza Kefá, y luego Yohanan, el hijo de Zabdiel o Zebedeo en español, son presentados como lo que quizás se conocería hoy en términos del Mediterráneo como hombres santos, tzadikim en términos hebreos, kedoshim. Es decir, seres que están cercanos a la divinidad y son representantes de una persona que está aún más cercanos que ellos a la divinidad, a quienes ellos identifican como el Mashiach. Esto es Rey de Israel elegido por designio divino. De manera que cuando ellos dicen, ¿por qué se maravillan de esto? Como si fuese por nuestra propia piedad o por nuestra propia capacidad que hemos hecho el milagro. No. Entonces abogan a la autoridad que el Todopoderoso, y fíjense cómo crea el contexto nacional, comunitario, Elohe Abraham, Yitzhak ve Jacob, es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Esos son los patriarcas de la nación de Israel. Es él la fuente del milagro. Luego lo canalizan por la autoridad que el Dios de Israel ha delegado en Yehoshua y ellos se presentan, o sea, Simón Kefá y Yohanan se presentan como quienes no tienen nada que ver con el asunto. Es decir, todo el kabod, toda la gloria lo dan al siervo del Todopoderoso. Pero en realidad tenemos que comprender que estas son palabras de dos judíos piadosos, judíos humildes, que están simplemente enfocando la atención a Hashem y a su siervo. Esto es en contexto de la reconstrucción del reino teocrático. No somos nosotros, pero lo que el texto nos acaba de mostrar es que en parte sí son ellos son el medio a través del cual se ha logrado esta sanidad. Ellos son los que han decretado la sanidad en la autoridad o en el nombre de Yehoshua y han extendido la mano y han ayudado a ponerse en pie al señor cojo. Así que no olvidemos esto. Muchas veces, esto lo recalco, estimado maestro Immanuel, porque muchas veces la gente pues trata de colocar a los Sheluchim como que no son importantes. Y es que, claro, estamos leyendo los textos desde el punto de vista de ellos. Y ellos se presentan en el texto como quienes no son nada, que el Todopoderoso es la fuente y su siervo, el Rey Mesías, es el de la autoridad. Pero no perdamos de vista el gran estatus espiritual como hombres justos, santos, piadosos para la comunidad naciente, lo cual eran los 12 Sheluchim, sobre todo Simón Kefá y Yohanan. Excelente, Rabí. Sí, justamente quería aclarar la direccionalidad del discurso de Kefa, ya que generalmente las traducciones populares dicen varones u hombres israelitas, y por lo tanto de aquí el cristianismo
histórico, antisemita, judiofóbico, tomó esta frase para hablar mal de todo el pueblo judío, pero obviamente a nivel contextual se hace claro ver que se divide el público. Estamos hablando de los dignatarios de Israel. Pero algo también que me gustaría ratificar para todos nuestros estudiantes y el público que nos escucha, es que también es un poquito triste ver que personas dentro del pueblo judío, por un prejuicio hacia la figura de Rabí Yehoshua ben Nasrat, hacia sus talmidim, utilizan las traducciones populares para decir que no se pueden leer los textos, los Kibet Rishonim, porque son textos antijudíos. Entonces, vemos que hay una contradicción, porque entonces los manipuladores de oficio toman personas que quizás están buscando verdades y a través de discursos seductores dicen, mira, pero aquí vemos un supuesto libro judío atacando a los varones judíos. ¿Acaso no han leído Avot, como dicen las notas? ¿No han leído Sanedrín? ¿No han leído Yadain, rollos del Qumran, donde siempre se hace mención a esto como títulos que se refieren a autoridades y se hacen críticas a dichas autoridades? Entonces tenemos que ser muy conscientes de que las notas de este texto no solamente nos aclaran el panorama, sino que también le dan al estudiante argumentos y bases, vamos a decirlo así, bases de consulta donde pueden ver que en el mundo judío también, que es el mundo que engloba todo lo que son los textos, los primeros discípulos, la Tanaj, la Torá, Talmud, etcétera, en sus diferentes variantes, existía una forma antigua de comunicación y esto que estamos viendo acá sencillamente corresponde a un contexto histórico. Entonces, por favor, cuando estudiemos los textos, seamos coherentes y sobre todo los estudiantes serios, temerosos que nos siguen, es muy importante que ustedes vean que siempre podemos tomar defensa ante estas falsas acusaciones con el mismo contexto de lo que nos está enseñando el mismo texto. Un título nobiliario. Avot, Nehemías, Shemot, incluso las críticas que se hacen en Sanedrín, en Yadain, rollos del Qumran, están allí documentados acontecimientos parecidos. No vamos a decir entonces que el Sanedrín es judiofóbico o es antisemita. Entonces vamos a tratar de poner las cosas en su lugar. Y hablando justamente de poner las cosas en su lugar, este tipo de personas que tratan de mostrar la bandera, de tener los conceptos, únicos conceptos judíos y que lo que vemos en los Kibet Rishonim corresponde a un cristianismo romano cuando no es así. Vemos que es un texto judío escrito por judíos, hablando desde Jerusalén y no corresponde a nada de lo que se ha transmitido dentro de este polvo histórico y mentiras religiosas. Aquí vemos que se menciona un título que dicen las notas que es un título mesianista, la palabra siervo. ¿Es la palabra siervo un título mesianista, Rabí? ¿Y bajo qué argumentos sostenemos esto? Ya que se enseña que el uso del siervo, sobre todo que usamos nosotros los narratín, no es una interpretación del mundo judío, sino que es una interpretación fuera de esto. ¿Qué nos dice al respecto? Sí, excelente observación. Y cuando cuando se menciona el término siervo en hebreo Eved, relacionado con el Mesías, rápidamente, desde nuestro punto de vista, hacemos memoria de Isaías 53, ¿cierto? 52, donde ya se hace mención de un siervo. Y estoy seguro que habrán quienes dirán, no, pero ese siervo de Isaías 53 es Israel, no es el Mesías. Y de eso voy a hablar a continuación brevemente. Pero antes quiero hacerles mención que en efecto el término siervo sí es aplicado en el Tanaj para el rey de Israel por designio divino. No olvidemos, estimados Javerim, que estos textos, el libro de Hechos que estamos estudiando y el resto de los escritos de los primeros discípulos están compuestos sobre las ideas que los judíos tenían sobre ya en su mente del Tanaj,
están elaboradas, reconstruidas sobre las ideas del Tanaj. Por ejemplo, no olvidemos que en el libro de Salmos se menciona en el capítulo 89, he hallado a David, mi siervo, Abdi. Él me dirá, tú eres mi padre, yo lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Vemos entonces una similitud entre estos términos, siervo, hijo y padre. Nada tienen que ver en un contexto, digamos, de divinidad, sino de elección. Los reyes de Israel son llamados hijos del Todopoderoso y el Todopoderoso se identifica como ellos como el Padre, tomando la idea de que de la dinastía, el Padre cuando se va del trono continúa su hijo, esa es la idea. Y el trono de Israel es llamado el Malhut Hashem, el reino del Todopoderoso, pero quien figura allí es un ser humano. David, Salomón, luego el rey Mesías. Así que vayamos rápidamente, Immanuel, a esa sección interesante que estábamos aludiendo, Isaías 52, 53. ¿Quién es el siervo? Allí mencionado. ¿Es un término mesianista? Sí, y acabamos de ver en el libro de Salmos que el término siervo sí es mesianista, es aplicado al rey de Israel. David, mi siervo, mi hijo, yo soy su padre. Ahora, en el libro de Isaías, claramente todos sabemos esa sección donde dice, voy a leer acá brevemente, el siervo, el Sadik, el justo, mi siervo, hará que los fieles sean declarados justos y cargará las iniquidades de ellos. Todos estamos claros sobre esa sección, donde se presenta al Mashiach como un siervo, quien hace la voluntad del Todopoderoso. Pero fíjense, esta idea de que el siervo de Isaías no es una persona, no es el Mesías o quizás el profeta, sino que es el pueblo de Israel, no solamente contradice el texto, sino que contradice la composición del texto de Isaías, sino que además es extraña para los judíos del primer siglo. Tenemos precisamente en el libro de Hechos registrado el encuentro de Filipos, este emisario que estuvo viajando varias zonas de Israel o de la Judea del primer siglo y se encontró con un judío eunuco. ¿Recuerdan esa narrativa? Pues bien, el que compone el texto, el autor de Hechos, registra que la pregunta de este judío eunuco a Filipos fue la siguiente: por favor, ¿de quién dice esto el profeta? O sea, cuando el profeta habla del siervo, ¿quién es el siervo? Dice, ¿es el mismo? O sea, el siervo de Isaías 53 es Isaías o es algún otro. En otras palabras, nótese que el siervo mencionado en Isaías 53 es una persona desde el punto de vista de un escritor judío del primer siglo. En otras palabras, si existiera la opinión de que el siervo puede ser el pueblo de Israel, sería risible, sería absurdo escribir esta idea. La pregunta natural de un lector es, ¿quién es el siervo? ¿Es el profeta, autor del texto, o es alguien más? Yo voy a leer brevemente 2 o 3 versículos para que se muestre de manera clara que hay en Isaías 53 dos, digamos, secciones, dos partes, mejor dicho. Por una está el siervo, un ser humano, y por otra está el pueblo, Israel. Por ejemplo, dice nosotros, dice Isaías 53, nosotros, ¿quiénes son nosotros? Obviamente, el nosotros de Isaías es el pueblo de Israel. Nosotros le tuvimos, esto es, a él, al siervo, por azotado. Ya claramente se rompe esta idea absurda de que el siervo es Israel, porque no puede decir el texto, nosotros, Israel, le tuvimos a él por azotado.
O sea, Israel no se puede tener a él mismo por azotado, por herido de Elohim, mas él llevaba nuestras enfermedades. Él llevaba nuestras enfermedades. Él cargó con nuestros dolores. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él. Fíjense el contraste. El castigo por nuestra paz. Acá nuestra hace referencia a la nación de Israel, de los israelitas. El castigo por la culpa, por las transgresiones, para lograr la paz de Israel, cayó sobre él. Molido por nuestras iniquidades. Bueno, sigo un poco adelante. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Fíjense, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Eterno hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Claramente se confirma esta idea judía del primer siglo. Por una parte hay un tzaddik, un siervo que a la voluntad del Todopoderoso hasta el punto de dar su vida por el pueblo de Israel. Como un cordero, que es llevado al matadero. Pues bien, la pregunta sería, apreciado Immanuel, quizás la tengas archivada y quizás me adelanto, y quizás también me adelanto a algunas de las preguntas que puedan tener los estimados participantes en el chat. En Isaías 49:3, es decir, unas secciones anteriores, dice, tú eres mi siervo, Israel, en quien yo mostraré mi gloria. Y otra vez en Isaías 49:6 dice que Israel es el siervo. Pero también dice lo siguiente, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. Otra vez, como que el autor, no lo notas, apreciado Immanuel, como que el autor alude con el término siervo a Israel y luego vuelve al Mesías. Es posible que este cambio de identidad de siervos se deba a que los profetas siempre visualizaron al Mesías como una encarnación de Israel, ¿cierto? Como lo que siempre hemos hablado, una especie de patrón que se repite, como la profecía, como el ejemplo ideal de Israel. Ese es el Mesías, esa es la imagen del Mesías. Hay tanto de qué hablar y estoy tratando de resumirlo, de concretarlo de cierta manera, pero lo importante es que nos llevemos esta idea, como decía anteriormente Immanuel. Todo esto está registrado en las notas del texto Libro de Hechos de los Emisarios. Si usted quiere tener acceso a todo esto y poder defender sus creencias, sus ideas ante ataques provenientes de cualquier contexto religioso, yo le animo que haga el esfuerzo y adquiera este texto que se encuentra disponible en la tienda virtual del sitio naxtrateam.com. Excelente, Rap. Es muy importante siempre aclarar esto. Yo le comento a los estudiantes, en Internet hay una gran cantidad de personas que a veces cuando comentan cargando la bandera del judaísmo y de los judíos, que ni siquiera tienen conversión, dicen cosas como que nadie en el mundo judío ha dicho que el siervo de Isaías se refiere a un Mesías, a un hombre, sino que se refiere a Israel. Y cuando con esa vehemencia dice nadie en el mundo judío lo ha dicho, está echando por tierra hasta el mismo Talmud, mismos textos cabalistas, hasta los mismos Hasidim, incluso la misma Tanaj, cuando claramente está diciendo que esta imagen de siervo puede aplicar tanto a Israel como a ese Mashiach, que es la imagen de Israel. Entonces, ¿qué sucede? Y les hago mención de esto es para que ustedes tengan esa preparación cuando escuchen ese tipo de argumentos, que yo lo llamo más bien pretextos. Por ejemplo, vienen a analizar el texto de Isaías con una pseudo conocimiento de historiadores, porque tampoco son historiadores. Entonces quieren tomar un texto del profeta Isaías, lanzan por tierra todo lo que ha dicho la tradición judía, la misma Tanaj sobre el texto,
lo llevan a un plano meramente literal. A su vez, cuando lo comentan, solamente leen los textos o las secciones donde alude a que puede ser Israel e ignoran los demás textos diciendo, si es aquí así, en el otro lugar también es igual. Y por lo tanto, coartan la capacidad de la persona de hacer un análisis más integral. Este tipo de prácticas de verdad no la considero muy serias y muchos estudiantes que buscan la verdad se dan cuenta cómo hay manipulación desde inicio hasta fin. Si vas a analizar un texto, analízalo y léelo completo, como dice Rab, analiza las diferentes secciones, las variaciones, el cambio de personaje y el por qué un profeta, un naví, está justamente haciendo a través de este tipo de comparaciones, este tipo de cambios, algo que tiene que ver con el futuro de Israel y con ese personaje que es tan esperado. Tenemos que tener mucho cuidado, Javerín y Karim, porque lamentablemente a veces escuchamos personajes que hablan con una autoridad que no existe, simplemente aluden a unas afirmaciones que son más que todo falacias argumentativas y hay que cuidar mucho de esto. Entonces, aclarando de siervo, y también les invito a los asistentes que pueden en el canal nasratin.com y en el canal de YouTube encontrar charlas donde se desglosan este tipo de conceptos. El rabí se explaya varias horas explicándolo, haciéndolo contexto, buscando fuentes, comparándolas para que no quede ningún tipo de duda. Ahorita por cuestiones de tiempo solamente se hacen menciones superficiales, pero que ustedes pueden profundizar. En este texto también encontramos otro título, Sadik, justo, y justamente alude al mismo profeta, Isaías 53. ¿Qué nos dice de esto? ¿También es un título mesianista o también entonces el argumento de que el Sadik es Israel y no es una persona también tiene validez acá? Sí, de hecho el título de Sadik ha sido un título notorio en referencia a la figura mesiánica. De hecho, en Jeremías se habla de el renuevo justo y el contexto claramente apunta al descendiente de David. De hecho, en el libro de Hechos es donde el término Sadik o justo se aplica una y otra vez al Mesías. Lo podremos leer Be'ezrat Hashem en las próximas lecciones. De hecho, mire, fíjense, en el discurso de Shimon Kefa, en el discurso de Estéfanos, Filipos hace alusión a él y más adelante se mencionará una y otra vez. Es un título mesianista. Claro, que el que lee en español lee el justo. Por eso es que hemos tratado de perpetuar el término, transliterarlo al hebreo para que tenga esa resonancia. Sadik, que literalmente significa justo, pero es un título honorífico para el Mesías en relación a él y el resto del pueblo de Israel. Fíjese, anteriormente se le identificó como el siervo. Esa es su relación, o sea, la relación del Mesías para con el Todopoderoso. Es el siervo del Todopoderoso. Pero también él tiene una relación entre él y el pueblo. Y en este caso es el Tzadik. El Tzadik, por su conocimiento, hará justos a los demás. Así que esa es su relación entre el pueblo y los demás y el resto de los israelitas. Por eso es que es importante identificar al Mashiach dentro de nuestro movimiento como Tzadik, justo. Aunque yo sé que en los términos modernos del hasidismo, el judaísmo hasídico, se le emplea también para los líderes carismáticos de las dinastías hasídicas, pero vamos a mantener nuestro contexto histórico. Sadik es sinónimo de Mashiach. Interesante. Por ahí algunos argumentarían un texto de los que Terke diría, no hay justo ni uno. ¿Y cómo dicen que Yehoshua es justo? ¿Qué diría al respecto? Interesante observación, que me pone en reto porque tengo rápidamente que ir buscando citas para apoyar la idea, pero básicamente la idea es la siguiente. Tenemos que leer los textos en contextos. En los días anteriores estaba analizando precisamente
porque estamos finalizando ya la obra Toledot de Josué, el texto en hebreo de Mateo. Próximamente Be'ezrat Hashem estará al alcance de todos. Estaba analizando esa sección donde Josué dice, le preguntaron, Rabí, Eise Tov Eatse, qué bueno he de hacer, qué obra buena he de hacer para alcanzar o para tener la vida trascendental. Y Josué le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Nadie es bueno, solamente Él, el Todopoderoso, es bueno. Literalmente dice, En Adam Tov, no hay hombre bueno. Y si nos basamos en esa simple lectura, pues diríamos, en efecto, no hay hombre bueno. Pero más adelante Josué en las parábolas habla del hombre bueno, ¿cierto? El hombre bueno saca del buen corazón el buen tesoro. En varias ocasiones Josué habla de los hombres buenos. Y diríamos, pero bueno, entonces el autor o Josué padecen de demencia. ¿Cómo me puede decir en una sección que no hay hombre bueno, que solo Dios es bueno, y en otra sección me dices que hay hombres buenos? La respuesta está en leer los textos en contextos. Hay ocasiones en que los exponentes radicalizan la idea para llamar la atención al ser humano y decirles, enfócate en quién es bueno. Pero eso no significa que cuando Josué dijo, no hay nadie bueno, no hay hombre bueno, solo Dios, no significa, no debemos deducir que Josué está diciendo, el hombre es malo, el hombre no sirve. No, está diciendo, ¿por qué me preguntas de lo bueno? Hay una esencia del bien y es el Todopoderoso. Nosotros somos simplemente una extensión de Él. Ve a la fuente, ve al origen, y seguramente pues lo mismo sucede con esta pregunta o propuesta que se hace. No hay justo ni a uno. Hay que leer el contexto en que se cita y luego cómo, de hecho, Shaul lo trae en contexto midrásico, porque todo es contexto midrásico, es decir, alusiones para despertar en la mente de la persona conciencia. Así que no se pueden sacar oraciones de contexto. Lo dije en charlas anteriores. Estamos acostumbrados, apreciado Emmanuel y apreciados Javerim, a leer los textos bíblicos en versículos. Leemos el capítulo 1, versículo 1 y lo separamos del 2. Y ya creamos una doctrina, un concepto, una idea, un dogma del versículo 1. Y es un error garrafal, porque originalmente no existían versículos. Lo que existían son contextos. Así que volvamos a los contextos y esto nos va a aclarar sin duda el texto en general. Así es, Rap. Hacía la pregunta porque justamente a mí siempre me gusta a los estudiantes no darles la respuesta. A mí me gusta decirle cómo encontrar la respuesta. Entonces mencionaba esto porque el ejercicio es el siguiente. Dice Shaul, escrito está, no hay justo ni uno. Entonces, escrito está ¿dónde? Entonces, si vamos a hacer un contexto midrásico, entonces le está mencionando un tejilín, un salmo. Y en ese salmo justamente está él citándolo, pero en un contexto que no es para generalizar. Entonces, generalmente nos gusta buscar contradicciones. Buscamos siempre contradicciones. Y lo decía porque también hay una pregunta que nos hicieron en el grupo. Por ejemplo, cuando Josué decía, el que cree en mí, como dice la escritura, correrá ríos de agua viva, entonces vienen los manipuladores de oficio y dicen, ¿dónde dice que hay que creer en Josué para que corra el río de agua viva? El rabí de Nazaret, como rabino, como instruido, y esperemos que los lectores también sean igual de instruidos, saben que él está citando un texto para que la persona vaya, lea el contexto y de tal manera entienda la exposición que el maestro está dando. El rabí de Nazaret y Shaul eran maestros por excelencia, expositores íntegros de la Tanaj, y por eso no podemos caer en una generalización de un tópico y aplicarlo a todo un contexto sin entender verdaderamente la cita que está haciendo. Entonces, sin darle la respuesta, le estamos diciendo cómo encontrarla. Busquen la cita de Shaul, en qué contexto está mencionando lo que está escrito, lean lo que está escrito y luego tráiganlo a lo que Shaul está mencionando y van a tener la respuesta. A lo mismo que dice Josué, el que cree en mí, como dice la escritura, correrá río de agua viva. Obviamente no está diciendo
que hay un texto que dice el que cree en Yehoshua ben Yosef Minarrat, tal, sino que está hablando de una profecía para que tú la puedas interpretar. Rabbi, hay algo muy interesante en este texto, antes de pasar a la siguiente sección, lo estaba comparando con las traducciones populares, que la mayoría de las traducciones dicen el autor de la vida. Y aquí la traducción dice el más eminente en lo que concierne a la vida, mencionando el término en hebreo Nesía Haim. ¿Qué consiste esta frase y en qué consiste también la diferencia de traducción? Porque incluso en las versiones en inglés revisadas dice en hebreo no autor de la vida, sino como que dice el príncipe de la vida, que creo que el término Nesí tiene que ver con principal, presidente, etcétera. ¿Qué nos dice al respecto? Exacto. Lo que colocamos en el texto como Nesía Haim es el principal o el príncipe o el más elevado, el más eminente de la vida. Es una traducción, digamos, bastante literal, contextual del texto en griego. Hay varias maneras de traducir, como decía el maestro Emanuel en la charla anterior. Lo importante no es tanto la traducción, digamos, el término mismo, sino lo que entendemos del término. Porque yo puedo colocar acá el eminente de la vida y hay quien puede perder de vista totalmente lo que el traductor, en este caso mi persona, está tratando de transmitir. Por esto es que tras cada título, cada expresión idiomática, pues me he dado la tarea de colocar siempre una nota al pie de la página, un apéndice, para que la persona pueda apreciar de mejor manera lo que dice el texto. En este caso, estamos hablando de el eminente de la vida. ¿Qué significa esto? Y obviamente la mayoría de los exponentes provenientes del mundo occidental, expositores de la religión cristiana, yo creo que se desvían un poco del concepto hebreo de Hayim, de lo que es vida. Es decir, se enfocan únicamente en la vida por venir, en la resurrección de los muertos. Es decir, si sigues a Josué de Nazaret, tienes garantizada la vida post la muerte. Y esa no es la idea en esencia. Para el hebreo, para la concepción hebrea, la vida es una sola. Si la vives correctamente, tendrás vida eterna. Así que el enfoque no está en vivir después de la muerte, sino vivir aquí ahora, comenzar ya. Entonces, ¿quién es Josué entonces desde estos lentes hebreos? Nesía Hayim, el más eminente. Nací, el término sería nací. Nesía Hayim es la conexión, nací en su conexión, el príncipe de la vida. Viene nací de Nasá, significa el elevado, el más supremo de la vida. ¿Qué es la vida? Acabo de decir, la vida, digamos, el diario, cómo vivirlo. Desde el punto de vista judío piadoso, hebreo, israelita, la vida es la voluntad del Todopoderoso. Como siempre decimos, el término vida eterna, lo que significa realmente es vivir con un sentido trascendental. Traigo varias secciones de la Torá con las cuales quiero confirmar. Primeramente citando una sección del libro de Hechos, que seguro muchos o han olvidado, en palabras de Esteban en español. Estefanos en su discurso dijo, Moshe dio palabras de vida. Moshe dio palabras de vida. ¿Cuáles son las palabras que Moshe dio? La Torá, las mitzvot. En otras palabras, que las mitzvot son vida. Desde el punto de vista hebreo, las mitzvot son vida. Cuando las ponemos en práctica, obviamente, mitzvot son mandamientos, instrucciones, guías, directivas. Si la directiva se lleva a cabo, es vida. Si la directiva no se lleva a cabo, pues simplemente no vitalizó a la persona. Así que cuando se habla de mandamientos, estamos hablando de una forma de vida. Moshe dio palabras de vida. Realmente palabras es una expresión idiomática, devarim, divrei hayim. Devar significa cosas,
palabra, instrucción. Así que veamos entonces Moshe, lo que dice Estefanos, Moshe dio cosas que vitalizan, palabras que vitalizan cuando se ponen en práctica. Y voy a hacer referencia entonces al libro de Deuteronomio, al cual sin dudas estaba haciendo referencia Estefanos en el libro de Hechos. Deuteronomio 30:15. Natati lefaneja hachayim ve'et hatov, hamavet ve'et hara. Eso es en palabras de Moshe, por inspiración del Todopoderoso. Dice, he puesto ante ustedes la vida y el bien, la muerte y el mal. Y el contexto claramente es las mitzvot, la obediencia. Deuteronomio 30:19, 4 versículos a continuación. Natati lefaneja haberaja veakelala. He puesto ante ustedes la bendición y la maldición. Ubarachta bachayim. Y elegirás la vida. La vida es la observancia de la Torá. No desde un punto de legalista, obviamente, no desde un punto de vista mecánico, robótico. Las mitzvot son una forma de vivir en justicia y equidad. Y cuando se llevan a cabo de esta manera, nuestra vida es obviamente placentera. Vivimos una vida con sentido. Por eso dice en Deuteronomio, ¿cuál es el objetivo? Lema'an tijie ata vesareja, para que vivas tú y tu descendencia. En ninguna sección de la Torá se hace una distinción entre la vida eterna, o sea, la vida después de la muerte, y la vida del presente, las bendiciones, el disfrute de la vida actual. Porque desde el punto de vista hebreo, una vez más, no existe tal diferencia. Estimado Emanuel, no sé si compartes esta misma idea. Siempre los teólogos llegan a esta crisis cuando tratan de encontrar la vida después de la muerte en la Torá. Y dicen, pues claro, es que en la Torá no se hablaba de la vida después de la muerte. Solamente luego en los profetas o el Mesías comenzó a hablar de esto, como si no fuese una creencia de los antiguos. Y la realidad es que no están comprendiendo los textos en contextos. Para los hebreos existe una sola vida y es vivirla con sentido. Aquí, ahora, después de la muerte, si el Todopoderoso nos da el don de volver a vivir, continuaremos viviendo la misma vida con sentido trascendental. Así que, captando esto, yo quiero extenderme unos 2 minutos más, con tu permiso, apreciado Immanuel, porque anteriormente hacías esta comparación entre lo que dice quizás provenientes del mundo rabínico, cómo atacan a los Naxratim en términos de teoría, de explicación de Tanaj. Y yo recordaba que de hecho lo apunté en las notas para que no se me olvidara, que hay gente que piensa que esta idea de un Mesías que sufre, un Mesías a través del cual se logra vivir la vida de la Torá con sentido, es un invento de los Naxratim. Acabamos de ver a Yoshua como el Mesías Jaim, el príncipe de la vida. ¿Dónde se encuentra esto? En el Tanaj, en la Torá, en palabras de Moshe. ¿Dónde encontramos que el Mesías es la fuente de vida? Es decir, el medio que nos asiste a vivir la Torá, las mitzvot. En la Torá, Moshe dijo, el Eterno levantará a un profeta como yo, ¿cierto? Y pondrá mis palabras, o sea, las palabras de Hashem las colocará en la boca del Mesías. Las palabras de Hashem son palabras de vida, son palabras de instrucción al ser humano. El Mesías es el conducto a través del cual Hashem se manifiesta su voluntad. Además, esto es en palabras de Moshe. Vayamos a los profetas. Solamente voy a citar uno. Jeremías. Vendrán los días en que se hará una nueva alianza. O con la casa de Israel, olvidaré, dice, perdonaré sus iniquidades, no me acordaré más de ello. Y habla acerca de la referencia del poder, de la expiación a través del justo descendiente de David. Así que, analizando todo esto en contexto, podemos comprender por qué Yehoshua es presentado como Mesías Jaim, el más elevado de la vida. A través de él, Hashem coloca la Torá en nuestro interior y podemos vivir la Torá por iniciativa propia, y esto es
vivir la vida desde el punto de vista hebreo. Por si quedara duda, Zacarías, el profeta Zecarías, en el capítulo 12, hace referencia de alguien que muere y que el pueblo lo llora, como quien llora a un hijo. Y claro, los discípulos de Josué dicen las referencias al Mashiach, el Mashiach moriría. Pero desde el punto de vista, hoy en nuestros días, el judaísmo rabínico, talmúdico, pueden decir, esa es una manipulación del texto. Y tenemos entonces que venir nosotros al estilo de Wikipedia y comenzar a escarbar y escarbar y escarbar para evidenciar lo que está escrito en la propia literatura rabínica. Se registra la opinión, nada más y nada menos, de Rabbi Dosa ben Harakinas, uno de los grandes Tanaim. Uno de los grandes Tanaim, o sea, la primera generación de los Tanaim. Estamos hablando que posiblemente era quizás un poco más joven que Josué. Rabbi Dosa ben Harakinas sería de la misma edad de Shimon Kefa. Y él citó Zacarías capítulo 12, cuando se habla de la muerte de Israel llorando en luto por la muerte de alguien, y dice Rabbi Dosa ben Harakinas, ese es Mashiach ben Yosef. Por supuesto, la mayoría de los jajamín talmúdicos dijeron, no, las referencias al Yetzer Hara, que es el que va a morir, va a dejar de existir, pero con esto quiero traerles la evidencia talmúdica. Un rabino contemporáneo de Rabbi Josué, sus primeros discípulos, diciendo, existe un concepto mesianista en el cual el Mashiach muere. Y bueno, tengo mucho más que decir, quizás citar a Abraham ibn Ezra, rabino clásico, comentarista de la Torá, de la Edad Media, donde también aboga por la misma idea, pero bueno, creo que debemos avanzar. Sí, me gustaría aprovechar el tema porque tenemos un comentario en Facebook de Estuardo Avilés y él decía que el Sadik es una palabra mesiánica que no aplica a todos los textos, pero él dice algo que quizás muchos lo pueden tomar como verdad porque, como decimos, las afirmaciones. Dice que hay muchos textos donde aparece la palabra Sadik, pero la idea del Mesías aún no existía. Entonces, ¿cómo le respondemos a esas personas? Porque obviamente no existe, por ejemplo, en la Torah de Moshe, el término Mashiach, pero vemos al mismo Yehoshua y al mismo Rambam Maimónides diciendo que el que no cree en el Mashiach está invalidando no solamente los profetas, sino la misma Torah. Y Yehoshua dice que el que cree en Moshe cree en él. Entonces, ¿cómo responder de una forma muy puntual cuando dicen, bueno, es que el término Mesías no existía? Si no existían, los profetas no están hablando de un Mesías. Bueno, creo que ya la respuesta la has dado. Solo me queda aclarar un poquito más quizás. Y la idea es que estamos buscando términos, fíjense. Mesías es Mashiach. Mashiach significa ungido. En la Torah se hablan de diferentes Meshiachim, de diferentes personas con este título de ungidos. Así que, aunque el término Mashiach no figure en la Torah y no figure en todos los profetas, el concepto existe. Se le llama Ben Ishai, se le llama el Semach, se le llama Netzer. Es decir, hay una serie de títulos, así que no tenemos que afanarnos y decir, bueno, si el término Mesías no aparece en el Tanaj o en la Torah, significa que ese concepto no existe, que es extraño para los antiguos. No, no es extraño, simplemente que a partir del primer siglo aproximadamente, el término, el título Mashiach se popularizó. Y como bien dice Immanuel, basado en ellos que el Rambam pueda hablar acerca del descendiente de David, del Semach, de Ben Ishai, simplemente le llama, o el Melech Mashiach, simplemente le llama Mashiach, porque todos los judíos que conocen la literatura saben de qué están hablando. Así que decir que el concepto de Mashiach no existe en la Torah, en los profetas, por lo tanto, debiese ser descartado
Conjuntamente hay que ser coherente y descartar también a todos los Rabbanim, a todos los Jamim, que desde la antigüedad, como bien decía Emmanuel, el ejemplo del Rambam en su comentario al Sanedrim y en el Gilhol Melachim, donde habló de las leyes del rey, siempre hizo referencia al Mesías como una creencia, un concepto instituido desde la Torá. Por lo tanto, cesar de creer en él es cesar de creer en Moshe y en la profecía de Moshe. Gracias, Rabí. Y bueno, dejando claro lo del autor de la vida, me recordaba un texto de Mishle que dice, Beorá Sedaká Haim, o sea, la senda de la justicia es vida. Y lo unimos con el mismo concepto del Sadik, porque el Sadik justamente es a la persona que habita bajo esta senda. Por lo tanto, si nosotros seguimos los pasos, el conocimiento de ese Sadik, como dice el profeta, obviamente él nos va a llevar a la vida. Beorá Sedaká Haim. O sea, el camino de la justicia es vida. ¿Y quiénes son los que practican la justicia? El Sadik, los Sadikim, los justos. Como esos Sadikim 36 Sadikim que menciona el Talmud, que es un concepto incluso prestado también de los profetas. Bueno, Rabí, yo creo que deberíamos continuar con otra sección para por lo menos la 2:10, para ver si nos da el tiempo. ¿Qué opina usted? Para finalizar, sí, llevamos una hora. Perfecto. Vamos a extendernos un poquito más. Vamos a compartir la pantalla. Leemos y comentamos. Sección 2:10. Discurso de Kefá y Yehoshua es el rey de Israel. Hermanos israelitas, yo sé que también ustedes, así como sus gobernantes, obraron por ignorancia, pero el Todopoderoso cumplió de este modo lo que anunció previamente por boca de todos los Neviín, que el rey de Israel elegido por el Todopoderoso debía padecer. Por tanto, retornen para que sus pecados sean borrados, de manera que en tiempos de refrigerio vengan a la presencia del Eterno y él envíe a Yehoshua, el rey de Israel, designado de antemano para ustedes, a quien el cielo tiene que recibir hasta los tiempos de restauración de todas las cosas, acerca de lo cual el Todopoderoso habló por boca de sus santos Neviín desde tiempos antiguos. Este texto verdaderamente viene engranando perfectamente lo que venimos hablando. Vemos entonces aquí a Yehoshua ratificándolo como rey de Israel. En encuentros pasados se habló del término, de este término rey de Israel, pero nos gustaría que nos hable un poquito de estas alusiones y sobre todo que se vuelve a mencionar algo que es una de las cosas que también se objetan muchísimo. Este rey que debía padecer, o sea, vemos aquí la figura del famoso siervo sufriente o el Mesías sufriente. ¿Qué nos puede hablar de esto, Rabí? Correcto, como bien dices, esto digamos que complementa todo lo que habíamos dicho anteriormente. Quizás nos adelantamos de cierta manera, o sea, estamos tratando de dividir el discurso de Shimon Kefá en 3 secciones, porque él elabora 3 ideas básicamente. El siervo, el rey y el profeta. También hablará del profeta en la próxima sección. Pero es importante comprender el concepto Mashiach, el concepto ungido, del cual hablábamos anteriormente. A veces se habla de Mesías, en griego Christos, en español Cristo, y la gente no tiene menor idea de lo que estamos hablando. Piensan que es como el apellido de Yehoshua. Y en realidad es que Mashiach, en este contexto, como estamos hablando de alguien que es identificado como descendiente de David, Mashiach significa rey de Israel, elegido por designio divino. Si nosotros como lectores, en lugar de leer Mesías ungido, leyésemos rey de Israel, elegido por designio divino, seguramente se aclararía el contexto del texto. Y como bien decías, acá se hace alusiones de el desarrollo, el rol de este rey. Claro, no esperado por nadie. El rey es para que reine aquí y ahora y no queremos que muera.
Y es por eso que resultaba muy difícil a los primeros discípulos comprender esta idea. Y a cualquier otro judío de aquel entonces le resultaría un poco repugnante que el rey tenga que morir. Y la cuestión es que no se comprendía realmente el contexto de todo su significado, acotejado luego con las visiones de Daniel, cómo es necesario que el Mesías muera, el rey de Israel muera, para que entonces sea entronado verdaderamente en el trono sobre el cual puede dirigir a Israel, y el efecto redentorio que tiene sobre los hijos de Israel, cómo trae la nueva alianza. O sea, el objetivo de un rey es que el pueblo lleve a cabo el dictamen divino. Estamos hablando de un reino teocrático. El objetivo de David, de Salomón, es que el pueblo viviera la Torá y los mandamientos, hacer una nación ejemplar basada en la justicia y la equidad. ¿Y qué mejor manera de hacerlo si no es a través de las palabras de los profetas? El perdón de las iniquidades, la expiación, el justo que justifica a los demás, que por mediación de él se activa una nueva alianza a través de la cual la Torá pasa a estar en el corazón de los hijos de Israel. Recuerden que el corazón para el idioma hebreo es ese mundo de las emociones, el mundo de la intelectualidad, los pensamientos, la vida ética y moral. Así que es allí donde la Torá la Torá de Hashem puede ser colocada a través de de los hechos de este rey de Israel. Y es por esto que Shimon Kefa también acude a la idea de la Teshuvah. Fíjate, apreciado Immanuel y apreciados Javerín, cómo dice: ustedes actuaron por ignorancia. Está refiriéndose acá no a la élite corrupta, está haciendo referencia ahora al resto del pueblo de Israel, que está pasivo ante el atropello que han hecho la élite. Están ellos diciendo, está Shimon Kefa diciendo, obraron por ignorancia. En hebreo, bishgaga, es simplemente la reproducción en español o en griego de lo que está registrado en Números 15, 27. Obrar, hacer una mala acción, pero por descuido. Ahora, Shimon Kefa dice, cuando se obra por descuido, existe el potencial de retornar. La Torá establece un medio de expiación por los pecados realizados sin premeditación. Pero no podemos olvidar, y esto es aplicable en nuestros días, que la ignorancia, el descuido, el obrar sin premeditación puede ser aceptado como algo natural, algo normal. No, hay que esforzarse. Somos la nación elegida. Por lo tanto, no hay excusas para decir, yo no lo sabía. No, todos los días de Shabbat se lee la Torah en la sinagoga. Así que no hay excusas para decir, yo lo hice porque no lo sabía. No, hay que actuar, hay que obedecer. Hay momentos en que obviamente no conocemos todo el panorama y actuamos bishgaga, por descuido, por ignorancia. La ignorancia no es una cualidad. No, la ignorancia hay que preverla, hay que salir de ella. Así que Shimon Kefa está llamando la atención a través de términos de la Torá a la posibilidad de retornar. Creo que respondo las preguntas, apreciado Immanuel. Sí, justamente estaba viendo las notas y le quiero reiterar a nuestra audiencia que en la nota justamente también se hacen una serie de citas de textos también de la literatura judía, donde los términos también tienen una relación. Por ejemplo, como dicen todos los Devín, que el rey de Israel debía padecer, y dice que las referencias más claras, aparte de ser en la Tanaj, como Isaías, Zacarías, también otros grupos judíos lo mencionaban, como en el Tratado de Talmud Bavli, en su K52b, o en Qumran. Entonces, vemos que, y ratifico, a veces cuando pretendemos objetar una idea, sencillamente recurrimos a una falacia de decir, es que tal palabra o tal concepto no existía. Y obviamente
no es eso lo que estamos mostrando. Estamos mostrando que debe haber una coherencia, tanto en la Torá, los Nebuim y la interpretación de esto que los primeros discípulos están viendo y que se está cumpliendo. Están viendo un cumplimiento por interpretación de los textos. Entonces, es importante que siempre tengamos esto, porque hay personas que les molesta o piensan que el término Mesías o Mashiach se usa bajo sencillamente querer imponer un concepto moderno en la mente antigua. No, sino que el término Mashiach es la recopilación, es el desarrollo de lo que se ha venido mostrando desde Moshe, los profetas, hasta la época de los primeros Talmidim. Es como, por ejemplo, hablar de la Cábala. Muchos dirán, la Cábala no existe en la Torá ni existe en la Tanaj, pero podemos muchos maestros cabalistas admirables decir, los profetas eran Mekubalín, Rabbi Yehoshua era una especie de Mekubal. Ahora, que no usaran el término Kabbalah, que es recepción, pero que usaban método de interpretación de recibir un mensaje divino, de lo que era la Jomá Penim y la sabiduría interna, de lo que era quizás el Sot. Eso sí se conocía y eso es lo que llamamos posteriormente Kabbalah. Esto quiero dejarlo claro porque a veces hemos visto en la audiencia que esto tiende a ser un punto muy neurálgico por el prejuicio de que hay de rechazar textos. Rechacemos también el famoso Talmud, entonces. Rechacemos los escritos de Moshe Haile Sato, Ranjal. Rechacemos, por ejemplo, el grupo Chabad tiene un libro que se llama Mashiach, ¿qué, cómo y cuándo? Y el que lo lee se da cuenta cómo utilizan a ese siervo sufriente y a ese sadit para mostrar su imagen de lo que es un Mashiach. Y son grupos judíos y se respetan. Entonces, tratamos de buscar coherencia acá. Entonces, bueno, vemos también entonces que en esta sección, a diferencia de la anterior, que estaba hablando de los dignatarios, aquí está hablando al pueblo general, a lo que llama Ajim. Por eso dice, obraron por ignorancia y habla de Tshuvah, de retornar. Rabí, algo para aclarar, yo no sé si terminamos con esto. Tshuvah, retorno. Obviamente, eso solamente aplica a los israelitas que en cierto modo se han desviado por una acción. Generalmente el cristianismo utiliza esta frase retornen o arrepiéntanse para decir que el mundo gentil debe aceptar a un salvador para entonces de esa manera estar bien con Dios. Nos ratifica esto de forma rápida, ya que hay muchas personas que están comenzando apenas hoy a ver estas charlas. Correcto, es importante volverlo a ratificar, a mencionar. El concepto Teshuvah significa el retorno, retorno. Y ha sido traducido el concepto al español como arrepentimiento. Entonces, arrepentimiento, pues cualquiera puede arrepentirse de haber cometido un error. Pero como estamos hablando de pecados y de retornos en este contexto de alianza de pueblo, pues es muy singular y no es aplicable a todos los pueblos. El retorno, como bien lo dice la palabra, es para alguien que estuvo previamente en ese lugar o en ese estatus. Es el retorno a la obediencia de la Torá, al eterno, al estatus de justo. Y esto obviamente implica que los pecados por los cuales fue categorizada la persona como injusta o pecadora son los pecados basados en una exigencia de conducta a una nación en particular. El ejemplo que siempre pongo, lo pusimos la semana pasada, es simplemente, por ejemplo, la dieta kasher. ¿Qué se come, qué no se come? Son instrucciones dadas al pueblo de Israel particularmente, del cual, por supuesto, se ramifica o trae luz para el resto de los pueblos, pero el Todopoderoso no categoriza como pecado a un no israelita que, por ejemplo, coma cerdo, porque el Eterno no ha establecido un pacto con el no israelita. Hay un pacto natural que tenemos todos los seres humanos por instinto natural, que es hacer el bien. Todos sabemos lo que es el bien y lo que es el mal, pero hay ciertos requisitos muy particulares para la nación de Israel. Por lo tanto, el retorno que estamos hablando acá en este contexto solamente es para el pueblo de Israel.
Y obviamente, para aquel que desee integrarse conscientemente en el pueblo de Israel, para acatar las mismas responsabilidades y vivir bajo el mismo pacto o alianza, también a ellos le puede ser aplicado el término retorno. Así que interesante volver a crear el contexto. Bueno, muchas gracias, Rabí. Yo creo que por el tiempo podríamos dejarlo hasta hoy, pero les animo a todos los que están aquí, la próxima charla va a estar muy buena. Vamos a tener el punto 2.11 donde Kefa habla de Yehoshua como el profeta. Vemos el punto 2.12 donde se habla de que en el movimiento se añadieron 5,000 hombres. Incluso vamos a hablar sobre los Sadoquín. ¿Quiénes eran los Sadoquín? Y esto nos aclararía mucho el tema de la autoridad. Y más adelante vienen cuando Kefa y Yohanan exponen la mesianía de Joshua ante el Sanedrín. También sería muy bueno hablar sobre la figura del Sanedrín y también su aplicación hoy en día. Así que, Rabí, muchas gracias y muchas gracias a todos los presentes por estar acá. Y sus preguntas son bien recibidas. Escriban todas las preguntas que deseen por nuestros grupos, por el grupo de Facebook oficial. Comenten el video, denle like, compártanlo. De verdad que el trabajo que ustedes hacen también difundiendo todo esto es de gran apoyo. Así que muchas gracias a todos ustedes. Adelante, Rabí. Así es, me añado a tus palabras, agradecerles a todos por hacer posible que tantos jabrinos puedan acompañar en vivo, gracias a como ustedes comparten el enlace, también gracias a las preguntas que nos hacen llegar, podemos formular de mejor manera o más profundo quizás, o tocar temas que para nosotros quizás no sean tan importantes, pero cuando ustedes realizan la pregunta en pantalla, nosotros las archivamos y las tomamos en cuenta para las próximas clases. Así que, perdón, voy a pasar a despedirme, pero no sin antes recordarles y animarles e invitarles a el día de mañana, miércoles. El movimiento Naxtrati va a estar realizando un evento virtual a través de Zoom en conmemoración de la celebración de Purim, a la cual estamos próximos a llegar. Así que con estas palabras lo que hago es animarles a que nos puedan acompañar, si así gustan. La información al respecto estará disponible en el sitio de internet naxtratim.com para el día de mañana en la mañana. La actividad será en la noche. Todos los detalles más precisos van a estar colocados en el sitio de internet naxtratim.com para la mañana. Así que paso a despedirme, agradeciéndoles a todos por su tiempo. Gracias, apreciado Immanuel, por estar presente y también compartirte tu tiempo con nosotros. Y será entonces hasta la próxima semana, si así Hashem lo permite. Que tengan todos ustedes una excelente noche. Hasta pronto.